Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, nosotros en la clase pasada estábamos analizando los glóbulos rojos, ¿cierto? Y vimos las características de los glóbulos, que tienen un estroma, que son biconvexos unos, bicóncavos otros, elásticos, que se adaptan al vaso sanguíneo, bueno, todas esas características. Ahora nos metemos dentro del glóbulo rojo, seguimos dentro, y vamos a ver que el principal componente del glóbulo es una proteína que se llama hemoglobina. Y esa hemoglobina yo la describo en la forma más sencilla, yo no me meto en la parte bioquímica de ciertas cadenas y todo, y digo que es una proteína con un peso molecular de 64.500, ¿sí? Que tiene dos cadenas polipeptídicas, en dos cadenas alfa con 141 aminoácidos, dos beta con 146, y cada una de esas lleva en el centro un átomo de hierro, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de una parte proteica y la parte ferrosa, o sea, el hierro como tal, ¿cierto? Y las características para que tenga esa formación es la función que realiza ese elemento, ¿sí? Por eso decimos hemoglobina, la fracción hemo corresponde entonces a la fracción de hierro y la globina a la parte de la proteína, ¿cierto? Bajo esas condiciones, entonces describimos el elemento, pues no el más, o sí se puede decir el más importante componente de un glóbulo rojo. No quiere decir que los otros componentes no tengan importancia, la tienen también. La falta de ellos pues va a perder funcionalidad el glóbulo como tal. Pero este es uno de los que más trabaja. La hemoglobina trabaja mucho. ¿Sí? Bueno, en esas condiciones, esta amable me espicha el de arribita. El de arribita. Bien. La hemoglobina tiene una serie de funciones definidas bien claras. Vean que nosotros sacamos en un momento las funciones de la sangre, después las funciones del plasma sanguíneo. Ahora nos metemos un poquitico de ese componente como tal. Y la hemoglobina, ¿sí?, es la encargada de transportar el oxígeno. Ojo, primero hablamos de la sangre, dijimos la sangre transporta. Después hablamos del plasma y del plasma no nos metimos a nada de transporte de oxígeno. De otras sustancias sí, pero de oxígeno no. Entonces la hemoglobina es quien transporta el oxígeno hacia todas las células del organismo. Y hace lo contrario. La hemoglobina también transporta el dióxido de carbono desde las células hacia el exterior. Y ustedes ya saben cómo, ¿cierto? El dióxido de carbono, ¿cómo va en la sangre? En la sangre, ¿cómo va él? Él nunca va como dióxido, sino en la circulación pulmonar. Entonces, va como ion bicarbonato y ácido carbónico, ¿cierto? Esa es la característica de su transporte, pero eso lo hace, ¿sí?, en parte la hemoglobina, ¿sí?, porque el agua del plasma también ayuda un poquito al transporte de ese ion bicarbonato para que se mantenga el equilibrio ácido-básico a nivel sanguíneo y siempre la sangre conserve su basicidad, o sea, una condición básica. Y aquí aparece algo nuevo para ustedes. La hemoglobina produce la bilirrubina. La bilirrubina considérenla como un pigmento. Ese pigmento tiene unas características de mucha importancia a nivel de la formación de glóbulos rojos nuevos y a nivel de la pigmentación de las mucosas para darle protección a las mucosas. Cuando me refiero a mucosas estoy hablando de la mucosa oral, de la mucosa vulvar, de la mucosa conjuntival. Toda la serie de mucosas tienen una protección por intermedio de un pigmento en características mínimas, ¿cierto? Pero el hecho que se exagere se vuelve patológico esa pigmentación. En otras palabras, tiene que tomar nunca un color amarillento, sino siempre ese color rosado que tienen las mucosas. Ese color no lo da únicamente la sangre, sino le ayuda también el pigmento para que tome esa coloración, pero está teniendo una protección como tal. Y la hemoglobina tiene que ver con el equilibrio ácido-básico. Volvemos otra vez a lo mismo que dijimos, es la solución amortiguadora o tampón de proteínas que está haciendo el equilibrio ácido-básico a nivel de toda la circulación sanguínea de un individuo, ¿cierto? Bien, entonces bajo esas condiciones, bajo esas funciones, analicemos qué hace esa hemoglobina como tal. La siguiente, por favor. Bien,
Bueno, veamos la cantidad. No copien eso, ya saben que los cuadros yo no necesito que ustedes los copien, sino únicamente que sepan cómo se mide. La hemoglobina se mide en gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. Ojo, gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. Quiero decir, en un caballo, el promedio aproximadamente es 11.5 gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Qué le pasa, niña? ¿Ah? No, pues ven así, pero ahorita hágale a la clase y ahorita de aquí. ¿Listos? Entonces tenemos la medición de esa hemoglobina. ¿Cómo medimos hematocrito? Hematocrito de manera directa. No, esos son los métodos, los números. No, díganlo sin mirar. ¿Cómo medimos hematocrito? Por porcentaje. ¿Cómo medimos glóbulos rojos? Nada, milésimas. Partes por millones por milímetro cúbico de sangre. Ojo, llegamos a otra medición. Hemoglobina, gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Cierto? Bueno, miren esos valores. ¿Cierto, señor? ¿Cómo es la medida de los glóbulos rojos? Millones por milímetro cúbico de sangre, o sea, la menor proporción. Listo. Pero ya estamos hablando de una proporción de 100 centímetros cúbicos por gramo. Sí, la hemoglobina, gramo por 100 centímetros cúbicos. Si ustedes miran en este cuadro, pues en las especies animales no se ve ninguna, cada cual posee su propia valoración y cantidad de hemoglobina que está directamente relacionada con el valor de glóbulos rojos. ¿Cierto? El que tiene más glóbulos rojos tiene más hemoglobina. El que tiene menos glóbulos, pues lógico que tiene que tener menos hemoglobina. Lo único que se ve es una diferencia entre el hombre y la mujer, ¿cierto? En que aproximadamente en el hombre un promedio de 16 gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre es lo normal, pero en la mujer esos 16 es muy alto, ¿sí? Entonces se está hablando aproximadamente de 15,5, ¿sí? ¿Por qué será esa diferencia? Y les cuento, les digo, hemos dicho para que salgan de dudas, esa diferencia se ve no en la vida del individuo, de la mujer niño, sino en el momento en que se inicia la pubertad. Entonces, ¿qué característica tiene que tener de que se presenten esos cambios de valores? ¿Por qué? El ciclo. No, el ciclo externo no tiene que ver absolutamente nada, porque la maduración de un óvulo, si el óvulo no es fecundado, el óvulo desaparece como tal. No, el sitio donde posiblemente podía haber una gestación, no sucede absolutamente nada. Entonces no tiene que ver absolutamente. ¿Ah? Pero eso es mínimo, eso son unas condiciones mínimas respecto a la cantidad de volumen que se maneja a nivel sanguíneo en un individuo. Eso es mínimo, eso no repercute, mejor dicho. Entonces, ¿qué los hace pensar a ustedes cuando digo pubertad? ¿Qué sucede en un animal? ¿Qué sucede en un individuo cuando se inicia un periodo, primero de adolescencia o no, de joven, ¿sí? Y de pronto se inicia el periodo de la pubertad? ¿Ahí qué sucede en un individuo? En todo el organismo de un individuo, ¿qué sucede en el momento en que dice ya se encuentra en su periodo de pubertad? Las hormonas. Cambios Hormonales. Sí, cambios hormonales. ¿Y esos cambios hormonales cómo van a afectar a un individuo? En los perros o en las perras, en las cerdas. En ese momento, ¿qué sucede? Se presenta ya un cambio en el animal, en el individuo, ¿sí? Y ese cambio, ¿qué implica? ¿Qué implica? Hemos dicho que esa persona es apta, o que ese animal es apto ¿para qué? ¿Para qué? Para la reproducción. Es apto para la reproducción, ¿cierto? Entonces, en el momento en que el individuo, ¿sí? O el animal adquiere esa posibilidad de reproducción, quiere decir que los niveles hormonales varían. Unas hormonas que estaban quietas, que no tenían ninguna acción, comienzan a producirse y a elevar sus niveles. Y cuando hablamos de la mujer, hablamos de los estrógenos. Los estrógenos son
las hormonas que tienen o que facilitan inicialmente el proceso de reproducción. Y esos estrógenos son inhibidores de la médula ósea, ¿cierto? Y de ahí entonces que se presente una situación de diferente valor.